¿Cuánto vale la vida para cada quien? Es una pregunta constante en el mundo, pero pocas veces es meditada como debería. Jugamos a añorar la muerte una y otra vez, pero cuando ésta se presenta inevitablemente, ¿cuántos la aceptaríamos sonrientes? Depende de la vida que hayamos tenido, depende de las personas que dejaremos atrás, y depende del costo de esta. La noche había llegado a unas majestuosas montañas en Ucrania, y en estas habían caído exhaustos dos hermanos, el mayor de 30 años de nombre Basil, y el menor de 23 llamado Román. Era evidente que huían y que las fuerzas los habían abandonado ya hacía bastante tiempo, y el que hubieran alcanzado el acantilado en que se encontraban era más que un milagro, por llamarlo de algún modo. No puedo más, hermano, expresó Román angustiado y casi sin aliento. Está bien, descansaremos un momento, respondió Basil con cierta calma, pero que denotaba, debajo de su gruesa voz, un poco de frustración. La luna dejaba caer su plateada luz sobre ellos. Basil se sentó sobre una piedra a contemplar el silente bosque que yacía debajo, en las faldas de la montaña. El silencio era tan absoluto que aquel hombre no pudo evitar pensar en la ironía de la vida. Si este silencio se hubiera presentado en otras circunstancias, lo habría encontrado relajante, apacible, pero en esos momentos solo podía presagiar el final más horrible que alguna vez pudo imaginar. Dio un trago amargo y dejó caer su mochila donde guardaba, entre otras cosas, el viejo revólver de su padre. Sabía que había gastado ya demasiada munición un par de horas atrás y que las balas que se encontraban en el tambor serían las últimas de las que dispondrían. Así que con miedo la abrió para contarlas. Una lágrima se deslizó sobre su mejilla. Su rostro se contrajo por una fracción de segundo y rápidamente ocultó la angustia y volvió a mostrar la máscara habitual de hombre fuerte. ¿Cuántas nos quedan, hermano?, preguntó Román con curiosidad e impaciencia. Suficientes, le respondió sereno Basil a su joven hermano. Exactamente, ¿cuántas?, preguntó nuevamente el joven al no haber quedado satisfecho con la escuálida respuesta que su hermano le había dado. Basil dio un suspiro de fastidio e imperó. He dicho que suficientes. ¿Te cuesta trabajo entender una simple oración? Román pudo notar el miedo y la angustia de su hermano, por lo que solo se sentó y con impotencia agachó la mirada a sus botas cubiertas de lodo y nieve. Se formó un silencio incómodo entre los dos hermanos, el cual fue cortado por la disculpa repentina y antinatural de Basil. Lo siento. Está bien, no te preocupes, interrumpió Román. Escuchar esa disculpa en ese preciso momento le congeló la sangre. Sintió como si un cristal se hubiera roto dentro de él. No le gustaba esa conducta poco habitual de su hermano, pues le hacía darse cuenta de que seguramente todo estaba perdido, pero era algo que aún se negaba a aceptar. No, hermano, no está bien. Todo esto es mi culpa. Yo no quería esto. Créeme que cuando te llevé a esa cueva jamás creí que ocurriría algo así. Quería que nuestra vida mejorara y... soy el peor hermano del mundo, continuó el arrepentido Basil. Román sentía como un trago amargo recorría lentamente su garganta. Se cuestionaba si realmente era el final, si jamás volverían a contemplar la luz del sol. Aquel joven, conteniendo las lágrimas, miró la resplandeciente luna llena. Cerró los ojos y dejó que su mente desempolvara el baúl de los recuerdos. Después de todo, no había nada más que hacer por el momento. No es así. Me gustaría que te vieras de la forma en que yo te veo, el hermano perfecto. Debajo de toda esa apariencia ruda y varonil que te has creado, yo veo al mismo hermano que se quedaba con hambre solo para que yo pudiera comer. Después de que su hermano pronunciara esas palabras, Basil fue inundado por la nostalgia, la tristeza y un sentimiento más que no logró identificar.
pero no dio respuesta alguna a su hermano menor y, a decir verdad, jamás notó que éste era consciente de los sacrificios que llegó a hacer por él durante su infancia, pero lo cierto era que jamás esperó un gracias o un reconocimiento por ello. Todo lo hizo por convicción, por amor. Recordaba a su hermano cuando niño. Le veía en su mente jugar sonriente a la guerra en el río cercano al pueblo, buscando un poco de felicidad en el infierno que poblaban. La vida nunca había sido fácil para ellos. Nacieron en las condiciones más precarias, como todos en el pueblo, y conforme fueron pasando los años esta situación jamás mejoró. Todo lo contrario. Basil tuvo que trabajar desde la más tierna infancia para conseguir un poco de alimento al día. Román, por su parte, vio morir de diferentes enfermedades a más de la mitad de sus amigos del pueblo y esos fueron los afortunados. El destino de otros fue tan cruel que es mejor no mencionar. Se quedaron solos en el mundo siendo aún demasiado jóvenes. Su madre murió de tuberculosis cuando Román tenía apenas 3 años de edad, muy joven aún para recordarle. Pero para Basil fue un momento desgarrador que se quedó grabado con punzón de fuego en su corazón. Lloró tanto y sufrió como cualquier niño. Recordaba a la perfección ese día, como si acabara de ocurrir. Incluso las palabras que le pronunció su padre al verle desgarrar su garganta con sus alaridos de inmensurable angustia. La vida es así y no vale la pena hacer fiesta por esta. Crece de una buena vez. Corta leña para la hoguera de tu madre. Quizá no fueron las mejores palabras que un niño debía recibir en un momento así, pero fue lo que pasó. En cuanto al pequeño Basil de 10 años, secó sus lágrimas y contuvo su dolor lo mejor que pudo, tratando de comportarse de la forma que creyó era la apropiada ante el sufrimiento emocional. Desde ese momento formó una aversión hacia su padre, pues siempre pensó que a este jamás le importó la muerte de su madre. Pero no fue así. En cuanto él salió a buscar leña para incinerar el cadáver de la mujer que lo trajo al mundo, su padre rompió en llanto y abrazaba fuertemente el pálido y frío cuerpo de su amada esposa, preguntándole a su Dios una y otra vez, ¿por qué? Román continuaba contemplando profundamente la majestuosa luna y compartió con su hermano uno de sus más bellos recuerdos. Sabes, papá solía decirme que cuando la luna estaba así de grande, era el ojo de mamá que nos cuidaba desde el cielo. ¿Qué? Expresó confundido Basil. No era algo que diría el padre rudo e insensible que recordaba. Ese hombre no tenía alma. No recuerdo una sola cosa que hiciera por nosotros. Además de enseñarte a cazar, porque de no haberlo hecho, quizá tú y yo no habríamos sobrevivido tanto tiempo. Basil enmudeció al ser acorralado por esta afirmación. No podía negar que el que su padre le enseñara a cazar era uno de sus recuerdos más preciados. ¿Recuerdas cuando yo te iba a dejar un poco de pan a tu trabajo? Preguntó sonriente Román. Sí, siempre te agradecí el ser tan buen hermano. Era papá quien me lo encomendaba, aunque siempre me hacía prometerle no decírtelo. Jamás entendí el por qué ustedes dos tenían esa estúpida disputa de egos. ¿Sabes? Yo tampoco. Respondió Basil mientras posaba la mirada sobre la vieja mina de carbón en la que su padre trabajaba, misma a la que 15 años atrás entró y no volvió a salir. Nunca nadie les dio una explicación de lo ocurrido, por lo que Basil había supuesto que todo había sido un invento y que su padre simplemente se había marchado, abandonándolos a su suerte. Te pareces tanto a papá. Siempre quisiste ser diferente, pero al final... Ya. Respondió sonriente Basil. Supongo que me convertí en el viejo. ¿Por qué crees que quiere matarnos? Papá está muerto. Eso no es él. Es algo siniestro que lo lleva puesto, como si fuese un traje putrefacto. Expresó Basil y en sus ojos azules se percibía un cierto destello de ira.
como la de un guerrero dispuesto a matar a su adversario aunque le cueste la vida. El día en que él... Siempre creí que cuando me decías que había encontrado un tesoro y que cuando lo sacara volvería a casa, era una forma de lidiar con su partida. Lo sé, pero... Era verdad, ¿cierto? Él realmente encontró un tesoro. Sí, me dijo que guardara el secreto, que era una fortuna y que cuando fuera seguro lo sacaría y después nos iríamos los tres a España, a Estados Unidos, a México o cualquier lugar lejos de aquí. A cualquier lugar donde pudiéramos sonreír, donde pudiéramos ser una familia. Basil experimentó un crudo remordimiento. Tantos años enojado con su padre, pensando que los había abandonado a su suerte. Sin embargo, ahora sabía la verdad. Su padre había encontrado un verdadero tesoro de metales y joyas preciosas, y al intentar extraerlo había sido asesinado por el siniestro guardián del mismo. Y ahora éste les estaba dando caza por la misma razón. La vida es una tragicomedia, pensó para sí mismo. Dejó salir su dolor de la única manera que sabía hacerlo. Gruñó desesperadamente y comenzó a golpear hasta quebrar el tronco caído de un viejo pino, y por primera vez en mucho tiempo se permitió llorar. ¡Maldición, maldición! ¿Por qué? Román abrazó a su hermano. Está bien, hermano, está bien. Saldremos de esta, como siempre, y ya verás que después nos estaremos riendo, y luego podrás contar en el bar cómo tú solo venciste a un Draugr. Te hará ver más rudo de lo que ya eres. Basil dejó salir una ligera risa y rápidamente volvió a la realidad. Solo queda una bala en el tambor, exclamó con seriedad. ¿Qué? Preguntó Román al no comprender bien a qué se refería su hermano. Solo nos queda una bala, y es tuya. Cuando esa cosa llegue hasta nosotros y no tengamos salida, úsala en ti. Suscitó firmemente a aquel hombre a quien Román tenía en tan alta estima. ¿De qué estás hablando? Todo va a salir... Estaremos bien. Podemos con esa cosa. Somos 2 contra 1. No te rindas, demonios. Yo quiero vivir. Quiero vivir y necesito a mi hermano a mi lado. Por favor. Expresó aquel joven, angustiado, conteniendo el llanto. No he dicho que no pelearemos. Lo haremos, pero... prométeme que si esa cosa nos vence, te dispararás y así evitarás que te tome, como lo hizo con papá. ¿Y tú? ¿Qué pasará contigo, Basil? Ya veré qué hago. Solo prométemelo. Prométemelo, Román. Te lo prometo, hermano. Pero solo si no podemos ganar. ¿Cuánto vale una promesa? Actualmente para la gran mayoría de las personas no es nada. Sin embargo, para aquellas personas que no poseen nada más, vale demasiado y es aún más preciada cuando se la haces a un ser amado. Pasaron minutos en completo silencio, incapaces de verse a los ojos, pero buscando alguna solución. Una idea cruzó por la mente de Román. Bueno, si vamos a darlo todo contra este Draugr, deberíamos dormir un poco. Yo tomaré el primer turno de guardia. Necesitamos que estés fuerte. Te despertaré en 1 hora o antes si hay peligro. ¿De acuerdo? A Basil ya no le quedaban más opciones. A decir verdad, ya se había rendido. No dijo ni una palabra a su hermano. Solo asintió con la cabeza y se recostó en la fría nieve. Aquel joven de sentimientos nobles observaba a su hermano tendido en el suelo, atento a cada uno de sus movimientos. Lo veía respirar cada vez más pausado hasta que se dio cuenta que éste se había quedado dormido.
Comenzó a llorar silente, evitando despertarle. Muchas ideas se cruzaron por su cabeza. Reflexionaba más y más sobre el destino que los aguardaba. El mismo horrible destino que había consumido a su padre. Pensaba en la injusticia de la vida. Tantos años recorridos solo para que terminase así. Pensó en la promesa que acababa de hacerle hace unos momentos a Basil. Y entonces lo entendió. Quizá él había sido demasiado optimista al creer que podían vencer algo tan lúgubre como un Draugr. Quizá Basil había sido, como siempre, el más sapiente y sabía que morirían y, como su último gesto de amor, le había cedido la última de las balas para evitarle un sufrimiento mayor. Sus pensamientos iban sumergiendo más al insondable abismo de la siniestra y triste realidad cuando el característico olor de la muerte se impregnó en el ambiente. Enfocó su vista a los árboles de la vereda y observó la tétrica sonrisa y los brillantes ojos azules del Draugr que los había estado persiguiendo. Ese horrible ser que portaba el cuerpo putrefacto de su padre. No había tiempo para pensar. No había tiempo para conmovedoras despedidas. Solo tomó el viejo revólver, dio un gran suspiro y lo detonó, terminando así con la vida de Basil. Aquel joven devastado se arrodilló llorando al suelo, miró el cuerpo inerte de su amado hermano. Ahora me toca a mí salvarte. Y esperó dignamente su final. Si el video te ha gustado, me ayudarías mucho compartiéndolo. Si no ha sido así, será para la próxima vez. Gracias por darme la oportunidad.